Muy buenos días para todos. En este momento les daré a conocer la revisión sistemática que se titula Efectos de la musicoterapia en la intervención de las dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura en la población infantil. Como investigadora principal, quien les habla, Andreina Costanza Berantolines, fonoaudióloga, docente del programa de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Como coinvestigadores, las estudiantes Clara Inés Parada Becerra y Adriana Juliet Quiñones, estudiantes de cuarto semestre del programa de fonoaudiología. Principalmente iniciaré con una introducción y les daré a conocer los métodos. Posteriormente, las estudiantes a cargo les darán a conocer los resultados, análisis y discusión, conclusiones y las referencias bibliográficas de esta revisión sistemática. Bueno, muy bien. Para empezar, vamos a hablar primero de comunicación. Sabemos que el hombre es un ser netamente social que requiere de ese contexto y de todo ese estímulo verbal para poder desarrollar la comunicación. Es decir, requiere desarrollar destrezas no solamente cognitivas, físicas, socioemocionales, sociales, culturales, sino que también comunicativas. Y esto se logra a través de lo que Robin Owens refiere como un desarrollo integral. Y él indica que dentro de la comunicación encontramos unas modalidades, las cuales son el lenguaje oral y el lenguaje escrito, y que uno depende para que el otro se desarrolle. Principalmente necesitamos tener un buen desarrollo del lenguaje oral para poder finalmente desarrollar ese lenguaje escrito. Vygotsky, por ejemplo, dice que el aprendizaje del lenguaje escrito es apropiarse de determinados símbolos, signos, y el dominio de estos marca una pauta muy importante en el desarrollo cultural del niño. Por otro lado, un referente muy importante que actualmente y que queremos mencionar en esta revisión es a Fernando Cuetos, porque él nos dice que ese lenguaje escrito habla sobre los procesos de lectura y los procesos de escritura, que así tengan ciertas similitudes, también tienen sus diferencias y por tanto él los estudia de forma separada. Por lo tanto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la lectura, él nos dice que la lectura requiere de procesos inferiores y de procesos superiores, donde los procesos inferiores son, por ejemplo, la decodificación, es decir, identificar las letras, reconocer las palabras. Pero es que aprender a leer no es solamente identificar letras y reconocer palabras. En realidad, el objetivo principal de leer, de lectura, es comprender lo que se está leyendo. Por lo tanto, se requieren procesos de orden superior mucho más complejos para que pueda interpretar, para que se pueda extraer la información del texto que se está leyendo, y es a eso lo que se le conoce como comprensión lectora. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la escritura, él nos indica, como lo pueden observar ahí en pantalla, él nos indica que la escritura, de igual manera, así se automatice, no solamente se trata de escribir palabras, sino que la escritura debe ser más que reproductiva, es decir, de transcribir, de que si nos hacen un dictado lo podamos hacer, es mucho más compleja cuando se habla de una escritura productiva, es decir, de una escritura creativa, en la cual se requiere también de procesos cognitivos. Entre ellos menciona 4 procesos cognitivos que hacen parte de la escritura. Primero, la planificación del mensaje. Segundo, la construcción sintáctica. Tercero, la selección de las palabras, perdón. Y cuarto, todos esos patrones motores que hacen parte del proceso de la escritura. Por lo tanto, si en estos procesos
si estos procesos de cierta manera se ven afectados, pues estamos frente a un trastorno de aprendizaje, los cuales pueden ser de origen neurológico y o genéticos. Y si anteriormente mencionábamos que la comunicación es muy importante para ese desarrollo integral del ser humano, pues, ¿qué, qué afectaciones nos vamos a encontrar o qué consecuencias nos vamos a encontrar frente a un trastorno de aprendizaje? Pues que va a afectar el lenguaje de manera global. Es decir, el lenguaje oral también se va a ver afectado, la comunicación se va a ver afectada. Y por otro lado, también se van a ver afectados otros aprendizajes, como por ejemplo el aprendizaje del cálculo matemático. Es, por ejemplo, leer no es solamente aprender a leer, sino que nosotros aprendemos leyendo. Por lo tanto, si este proceso de lectura, este proceso de escritura, no se logra dominar de cierta manera, pues entonces va a llevar a que el niño tenga un bajo rendimiento académico, no solamente en las asignaturas de lengua castellana, de lenguaje, sino en las asignaturas a nivel general, porque no está adquiriendo el conocimiento y estos son procesos básicos y principales para poderlos adquirir. Por lo tanto, nos encontramos frente a niños que tienen un fracaso escolar, deserción escolar y un bajo rendimiento académico, como otros aspectos conductuales y comportamentales. Según las estadísticas de los problemas de aprendizaje a nivel internacional, nos indica que del 5 al 15% de la población infantil presentan problemas de aprendizaje, de los cuales el 3 o 5% corresponde a problemas de escritura. También nos indican que 8 de 1 presentan estos problemas y es mayor la dificultad en hombres que en mujeres. Y de esos problemas de aprendizaje, el 80% corresponde a trastornos como la dislexia. Esto a nivel internacional. A nivel nacional, que nos indica que el 15% de la población infantil presenta problemas de aprendizaje, de los cuales el 3% corresponden a problemas de escritura. Y como conclusión de todo esto es que también va a afectar la parte de la disciplina del niño, esa parte comportamental, el bajo rendimiento y la falta de concentración. Por lo tanto, el fonoaudiólogo, al ver todas esos efectos negativos que conlleva el traer o el tener un trastorno de aprendizaje, pues debe enfocar su intervención fonoaudiológica a tratar todos esos o todas esas áreas a nivel neurológica, porque ya nos dimos cuenta que son procesos cognitivos. ¿Sí? Entonces, debe buscar una intervención que trate todas esas áreas a nivel neurológico, que trate esos dispositivos básicos de aprendizaje, tanto la percepción, la atención, la concentración y la memoria. Y es aquí donde hablamos de un método como es la música como terapia. ¿Por qué? Porque la música efectivamente activa todas esas zonas neurológicas, toda esa plasticidad cerebral importante en el desarrollo que en ese momento ese niño está realizando un desarrollo integral, como lo hemos venido mencionando, y además la música en sí es un proceso de alfabetización, de forma gramática, de forma lingüística y de forma de literatura. Por tanto, es aquí donde surge la pregunta de esta investigación. ¿Cuáles son los efectos de la musicoterapia en las dificultades de aprendizaje de la lectura y escritura en la población infantil? Para dar respuesta a esta pregunta de investigación, primero que todo, tenemos en cuenta que los resultados que se
quieren buscar, pues son más de tipo descriptivo, son más de tipo cualitativo. Por lo tanto, como primer método es importante la investigación cualitativa descriptiva, porque precisamente va a permitirnos dar a conocer todas esas situaciones exactamente que se han logrado a través de la musicoterapia en este tipo de intervenciones de población infantil, en este caso de personas, porque vamos a mirar esa población infantil eh, y cómo la música logra pues todos estos efectos, ¿no? Por otro lado, para poder responder esta pregunta, es importante pues realizar una búsqueda de artículos actualizados que tengan en cuenta ciertos criterios de legibilidad, por supuesto, de inclusión, de exclusión, y por tanto es el método de la revisión sistemática lo que nos va a permitir, ya que este es un proceso que permite identificar sistemáticamente y evaluar varios estudios del mismo tipo con un objetivo en común y a su vez se han vuelto cada vez más importantes para informar la práctica clínica. Evidentemente, todos esos artículos que vamos a buscar, pues están con base a ciertas prácticas clínicas, va a tener evidencias clínicas, que es lo importante. Para poder estructurar esa pregunta de investigación, poderla delimitar y que fuera clara, precisa y por supuesto que evitara el sesgo de esta revisión, se utilizó la metodología PICO, cuyas siglas significa P, población, I, intervención, C, comparación y O, resultados. Comparación, se omite esta parte ya que solamente vamos a hablar del método de musicoterapia, no lo vamos a comparar con ningún otro método. Por lo tanto, la pregunta que se logró plantear a través de esta metodología fue la siguiente: ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención de las dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura en la población infantil? Y de ella surgieron dos preguntas que darán respuesta a esta pregunta general, las cuales son las siguientes. Primero, ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención de las dificultades de escritura en la población infantil? Segunda, ¿cuáles son los efectos de la musicoterapia en la intervención de las dificultades de la lectura en la población infantil? Por otro lado, para poder hacer toda esa selección de los artículos y precisamente identificar cuáles sí cumplían con esos criterios de legibilidad, sí respondían al objetivo que se está planteando, se hizo necesario utilizar una metodología que permitiera hacer este proceso y por lo tanto se tuvo en cuenta la metodología PRISMA. La metodología Prisma no solamente permite seleccionar todos los artículos, sino que también ayuda a los autores a mejorar la expresión de revisiones sistemáticas y centrarse en ensayos aleatorios. Prisma es un método que se puede utilizar para evaluar rigurosamente las revisiones sistemáticas publicadas. O sea, de cierta manera, Prisma nos permite tener unos elementos de verificación y decir, esta revisión, esta investigación va por buen camino, y de esta manera comprobar que esta revisión sistemática cumple con esos parámetros para ser publicada, por ejemplo. Bueno, muy bien. A continuación, les daré a conocer las referencias bibliográficas en cuanto a introducción y métodos, y le daré paso a las estudiantes para que nos hablen acerca de los resultados, análisis y discusión y conclusiones de la siguiente investigación. Muchas gracias por su atención.